Listo, compañeros, ahora sí, ya estamos grabando, mis estimados, ya les voy a mostrar por acá el ejercicio. Pero antes vámonos para la plataforma para que veamos entonces cómo está el día de hoy. Listo, mis estimados, entonces acá tenemos acceso al encuentro tutorial del 10 de noviembre. Aquí está el link de acceso como todos los martes, mis estimados. Tenemos entonces para hoy parcial 2 del pensamiento administrativo. Correspondiente al 25%, ¿cierto? Y adicional, compañeros, entonces tenemos entonces acá también el recordatorio y aquí está el link de acceso, el link en el cual ustedes van a subir el parcial, ¿cierto? Ahora cuando terminemos esta intervención, compañeros, yo voy a subir el parcial como tal, se lo subo en formato PDF, ¿vale? ¿Cuál es la idea, muchachos? Ustedes lo pueden subir entonces en PDF, ¿cierto? Si ustedes lo quieren hacer a mano, entonces lo hacen a mano, le toman una fotico, lo subimos, ¿cierto? Y si lo quieren hacer en Excel, también lo pueden hacer en Excel, mis estimados, no hay problema con eso. Entonces, compañeros, vamos a mirar el ejercicio que teníamos de taller, ¿cierto? Y es este de acá, mis estimados. Yo voy a bajar un poco. Muchachos, ¿ustedes acá alcanzan a ver todos los números bien o lo dejo un poco más grande? Profe, más Un grande, poquito más por favor. grande. Un poco más grande. ¿Qué tal ahí? Ahí, ¿Qué tal acá, mis estimados? O mejor, acá. mejor. Aquí ya está bien. Perfecto, pero si lo están viendo, o sea, lo importante es que todos lo vean, mejor dicho, supremamente eh, clarísimo. Bueno, entonces, compañeros, miren pues lo que decía el ejercicio. La empresa Sociedad Sociedad tiene un departamento de producción establecido en áreas de 180 metros cuadrados, en el cual se pueden realizar dos procesos productivos al mismo tiempo. En el momento se encuentran realizando el estudio sobre la cantidad de operarios que se dispondrán para el proceso 1 y para el proceso 2, ¿cierto? Entonces, miren, pues, mis estimados, cuál es el tema. Recuerdan cuando hicimos el ejercicio anterior, que era el de los ganaderos, y cuando compraban las cabezas de ganado. Resulta que acá es como si estuviéramos hablando de los dos ganaderos, la misma cosa, sino que ya vamos a hablar es como de dos gerentes de producción. ¿Listo? Y cuando hablábamos en el ejercicio anterior, cuando hablábamos de que los ganaderos tenían un mismo campo o un mismo potrero, pues como tal, para todas esas cabezas de ganado, acá lo que tenemos es un mismo departamento de producción, ¿cierto? Una misma área. Ahí dice 180 metros cuadrados, pero pues esa información es más como algo ahí anexo, pues como al enunciado, ¿listo? Ahí lo que debemos comprender en ese momento es que un solo departamento de producción es el que está dispuesto para los dos procesos. Listo, empecemos por ahí. Bien, ojo con esto. Esto que les estoy comentando, esto como yo les estoy analizando el ejercicio, asimismo, por favor, mis estimados, van a analizar el ejercicio del parcial. Listo. La idea es que ustedes lo empiecen a analizar desde el principio del enunciado. Listo. Muy bien. Entonces, aquí vamos. Aquí vamos en esa parte del enunciado. ¿Y qué más nos dicen? Si hay 40 operarios trabajando en la planta, ¿cierto? Cada operario produce 6 unidades monetarias. Si hay más de 40 operarios en la planta, ¿cierto? Cada uno tiene menos espacio para trabajar y por lo tanto su producción baja. Entonces miren lo que nos empieza a decir acá. Con 60 operarios en la planta, cada operario produce 4 unidades monetarias. Con 80 operarios en la planta, cada operario produce 3 unidades monetarias. La contratación de cada operario tiene un costo de 1 unidad monetaria y cada proceso puede contratar 20 o 40 operarios. Solo en estas unidades, ya que se realizan equipos de trabajo para las labores establecidas. Determinar las estrategias dominantes de cada gerente de proceso y determinar si existe equilibrio de Nash. Mis estimados, entonces pregunta, cuando dicen acá, miren lo que dice acá, cada proceso puede contratar 20 o 40 operarios. Ese dato, ¿a qué se refiere? Cuando dicen cada proceso puede contratar 20 o 40 operarios, ¿qué es eso en el ejercicio? Compañeros,
¿A qué se refiere 20 o 40 operarios? Cuando dicen los procesos pueden contratar 20 o 40 operarios. Pueden incluir 20 personas o 40 más para cada proceso. Correcto, muy bien. Pero ¿eso qué es en el ejercicio? Las alternativas. Es correcto, compañeros, muy bien, esas son las alternativas, ¿listo? Entonces, ¿por qué les hago esa pregunta? Analicemos, por favor, en los enunciados, mis estimados, que siempre en el mismo enunciado van a estar determinadas las alternativas, ¿listo? Cuando dicen, bueno, cada empresa o en este caso, cada proceso puede contratar 20 o 40, esas son las alternativas, ¿listo? Y ustedes las identifican muy fácil porque siempre van a ser dos. Recuerden que siempre vamos a utilizar una matriz de 2 por 2, de 2 filas, 2 columnas, ¿vale? Entonces, es fácil de identificar esa parte en los enunciados, ¿cierto? Ya sabemos entonces ahí las alternativas. ¿Cuál es el paso a seguir? Como ya tenemos ahí todo el enunciado, ya sabemos las alternativas, ¿cierto? ¿Y quiénes serían los jugadores? Es correcto. Los gerentes. Muy bien. Entonces, los jugadores son los gerentes del proceso o los procesos. ¿Listo? Ustedes pueden incluso llamarlos como gerente 1, gerente 2 o proceso 1, proceso 2, como quieran. No hay ningún inconveniente. ¿Listo? Y recordemos, mis estimados, que la ubicación de los jugadores en nuestra matriz de resultados es completamente irrelevante. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, yo puedo dejar al jugador 1 arriba y al jugador 2 aquí abajo en la izquierda o viceversa. No hay ningún inconveniente, porque como es una matriz de impacto cruzado simple, ahí no hay problema. ¿Listo? Ese orden de los factores no nos afecta el producto como tal. ¿Listo? Lo único es tener en cuenta, siempre tener en cuenta esto. Digamos que acá las opciones son contratar 20 o 40 empleados. 20 o 40 operarios, perdón. Entonces, la idea es que mantengamos siempre ese mismo orden. Por decir algo, para el de la izquierda ponemos 20-40 y para el superior, entonces lo vamos a dejar también 20-40. ¿Me hago entender? Ese orden sí no lo podemos cambiar, por favor. Listo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo podemos cambiar? Porque si cambiamos ese orden, entonces los cruces igual nos van a dar los mismos resultados, pero con un agravante, y es que así estén los mismos resultados, nos van a dar ubicaciones diferentes en la matriz y por ende va a ser muy complejo poder identificar si hay o no un equilibrio de Nash. Listo, más que todo es por eso. Entonces, muy bien, compañeros, ya tenemos el enunciado, ya lo analizamos, ya sabemos las alternativas y los jugadores. Vamos a organizar la información. O sea, muchachos, ¿qué es lo que hay que hacer? Leemos bien el enunciado. Analizamos las variables, identificamos los dos jugadores o los dos tomadores de decisión e identificamos las alternativas, que siempre van a ser dos también. Una vez tengamos eso, mis estimados, vamos a organizar la información del ejercicio. ¿Listo? Incluso antes de irnos a la matriz, vamos a organizar primero la información del ejercicio, que es fundamental. Entonces, vamos a organizarla acá nosotros. Antes de esta matriz, vengamos acá. Miren, mis estimados, que nos están diciendo. Hay un área de producción, ¿cierto? Que es esta amarilla. Esta naranja. Y el área de producción es de 180 metros cuadrados. Listo, ahí está. Este es el área de producción. Y tenemos el proceso 1 y el proceso 2. ¿Qué quiere decir? Que hay una misma área de producción o una misma área del departamento de producción en la cual van a trabajar los dos procesos al mismo tiempo. Listo, eso es fundamental que lo tengamos ahí, pues, muchachos, muy, muy presente. ¿Y qué otra cosa debemos conocer? Entonces, empezamos a organizar acá esta información de este lado, ¿listo? Y empezamos a decir, listo, cuando hay 40 operarios, cada uno produce 6 unidades monetarias. Cuando hay 60 operarios, ojo, pero ¿qué quiere decir esto? Cuando hay 40 operarios, ¿en dónde? En toda esta área de producción, mis estimados, ¿listo? Es decir, cuando hay 40 operarios entre los dos procesos. Listo, recuerden que en esta misma área van a trabajar los dos procesos. Cuando hay 60 operarios en esta área de producción para los dos procesos, cada uno va a producir 4 unidades monetarias. Y cuando hay 80 operarios de producción, pues entonces van a producir 3 unidades monetarias. ¿Listo? Entonces, miren algo acá, compañeros. Y les voy a mostrar de pronto una partecita que nos puede generar ahí un poco de
de confusión. Miren, compañeros, que cuando nos dice acá, si hay 40 operarios trabajando en la planta, cada operario produce 6 unidades monetarias, ¿cierto? Si hay más de 40 operarios en la planta, cada uno tiene menos espacio para trabajar y por lo tanto su producción baja. ¿Qué quiere decir esto, mis estimados? Esa partecita lo que quiere decir es precisamente esto. Miren, compañeros, que si hay 40, producen 6 unidades. Pero si hay más de 40, entonces la producción va a bajar. Y efectivamente aquí está. Con 60 operarios producimos un poco menos, ¿cierto? Ya bajamos a 4. Y si hay 80 operarios entre toda la planta para los dos procesos, pues vamos a producir 3 unidades monetarias, ¿cierto? Muy bien. Y por último, tenemos el dato del costo de contratación, que el costo de contratación es de 1 unidad monetaria, ¿cierto? Bueno, compañeros, preguntas hasta acá. Hasta aquí, hasta esa parte de la información, organizar esa parte, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Antes de que nos vayamos a la matriz. Profe, ¿es necesario representar pues como esa área de trabajo con el cuadrito de No es color? necesario, en lo absoluto, no te preocupes. Yo lo dejo acá a un lado, es como para poder tener más claro el análisis con ustedes, ¿cierto? Es más por eso, pero no hay necesidad de hacerlo, ni mucho menos. Lo que sí es importante, compañeros, es tener la información organizada aparte. Así como la acabamos de organizar, esa sí es fundamental, pues ahí tenerla como separada, ¿cierto? Pero ese cuadro ahí como tal no es necesario hacerlo, eso es más como para el análisis. ¿Listo? Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces vamos pues, muchachos, vámonos para esa matriz y van a ver que eso es la cosa más fácil de este planeta. Resulta, compañeros, que ya trabajando en esa matriz, venimos a definir primero entonces lo siguiente. ¿A quién identificamos nosotros? Bueno, quiero anexar algo acá, mis estimados, y es que recordemos, compañeros, que esta matriz es estándar, ¿vale? Esta matriz es estándar. Recuerden que hacemos la matriz, organizamos las diagonales de izquierda a derecha. Recuerden, hace 8 días que un compañerito me estaba haciendo las diagonales como en este sentido, pero luego él las organizó, ¿cierto? Que incluso nos las envió también al grupo. Muy bien. Pero entonces, ¿qué pasa? Recuerden que siempre las diagonales van en este sentido. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ya tenemos eso y venimos a identificar los jugadores. Entonces ya sabíamos que por acá tenemos al proceso 1. Vamos a dejarlo, no sé, dejémoslo en este colorcito, ¿cierto? Dejémoslo por aquí así. Y por acá tengo el proceso 2, ¿vale? Entonces este lo vamos a dejar también en este colorcito. Muy bien, ya tengo los dos procesos, que en este caso son los dos jugadores, ¿cierto? Recuerden que lo podemos llamar como proceso 1 y proceso 2, o gerente 1, gerente 2, ¿listo? Muy bien. Y una vez entonces ya teniendo esto, vamos a identificar las alternativas. Entonces, miren que acá nos decían entonces, cada proceso puede contratar 20 o 40 operarios. Entonces, dejamos acá 20 y 40, y este es el orden que yo les comentaba. Si yo dejo acá 20, 40, entonces para el proceso 2 también debe estar primero el de 20 y luego el de 40. ¿Me hago entender? O sea, debemos tener el mismo orden. 20, 40, 20, 40. Listo. Y empezamos a diligenciar entonces nuestra matriz como tal. Empecemos en este cuadrante superior izquierdo, ¿cierto? Mis estimados, acá lo que debemos revisar es lo siguiente. ¿Cuántos operarios estarán contratados en este cuadrante? O sea, en este cuadrante que estoy subrayando. En todo este cuadrante, ¿cuántos operarios habrán contratados? 40 operarios, ¿cierto? Porque miren que el proceso 1 contrataría 20 y el proceso 2 contrata 20. Por lo tanto, 20 más 20 son 40 operarios. ¿En dónde? 40 operarios en toda esta planta de producción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces decimos, si hay 40 operarios, cada uno produce 6 unidades monetarias, esta de acá. Entonces empezamos con la operación y decimos lo siguiente. Vamos a hacer primero este de acá arriba, ¿cierto? Entonces, bueno, y algo adicional, muchachos. Recordemos esto también. Recuerden que para el proceso de arriba, es decir, para el jugador superior,
todos los números y todos los resultados que vayan a estar relacionados con ese jugador superior deben estar, compañeros, es encima de la diagonal. Miren, compañeros, que yo los dejo en color verde y todos están es acá encima de la diagonal. ¿Estamos de acuerdo? Y para este jugador de acá, que sea, en este caso es el proceso 1, pero pues como tal podría ser también cualquiera de los procesos, pero que sea ese jugador de la parte izquierda, todos sus resultados o sus operaciones deben estar debajo de cada diagonal en cada cuadrante. Eso está clarísimo, ¿cierto? Entonces empecemos con este de acá. Vamos a desarrollar este. ¿Cómo estaría esto desarrollado? Entonces empecemos acá. ¿Cuántos operarios va a contratar este proceso? Va a contratar 20 operarios. Entonces decimos 20, ¿cierto? 20 operarios. Listo. Pero entonces, esos 20 operarios, ¿cuánto van a producir? Pues cada uno produce 6 unidades monetarias. Entonces decimos 20 operarios por 6 unidades monetarias. Eso nos da un total de 120 unidades monetarias, ¿cierto? Menos, ¿qué le debemos restar, mis estimados? El costo. ¿Se acuerdan, compañeros, que aquí nos están dando el costo de contratación? Miren que el costo de contratación, ¿de cuánto es? De una unidad monetaria por operario. Quiere decir, mis estimados, que si este señor contrató 20 operarios, entonces vamos a restar 20, ¿cierto? En este caso vamos a restar acá 20 unidades monetarias del costo. Y listo, eso nos da un total entonces ¿de cuánto? De 100 unidades monetarias. Compañeros, hasta acá todos, absolutamente todos van conmigo. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Sí, profe. Fantástico, muy bien, compañeros. Ahora vámonos a revisar este jugador, pero ojo, recuerden que estoy trabajando solo en este primer cuadrante, en ese que les acabo de subrayar. Ahí no estamos haciendo los otros cuadrantes, solo ese primer cuadrante. Y vamos a mirar cuántos operarios va a contratar este proceso. Entonces ellos van a contratar 20 operarios acá también. Entonces, ¿cómo es la operación? La misma, 20 operarios que se contratan, ¿cierto? Por 6 unidades monetarias que producen. Eso nos da un total de 120 unidades monetarias. Pero le restamos el costo de la contratación. En este caso, el costo de la contratación, como cada operario tiene un costo de una unidad monetaria y estoy contratando 20 operarios, el costo serían 20 unidades monetarias. Y eso nos da un total de ¿cuánto? De 100 unidades. De 100 unidades monetarias. Listo, ya tenemos listo todo este primer cuadrante, mis estimados. Tenemos que aquí serían 100 para uno, 100 para otro. Muy bien, ahora miremos entonces el cuadrante superior derecho, este que les estoy subrayando acá, compañeros. ¿Cuántos operarios hay en este cuadrante? 60. 60 operarios, muy bien. ¿Por qué hay 60 operarios en este cuadrante? Les voy a mostrar. Porque en este cuadrante, si hacemos este cruce de decir proceso 1 y proceso 2, acá, ¿cierto? Proceso 1 y proceso 2, miren este cruce acá. Este proceso 1 va a contratar 20 operarios, ¿cierto? Este proceso 1 contrata 20 operarios y el proceso 2 estaría contratando 40 operarios. Por lo tanto, 20 operarios más 40 operarios, tenemos 60 operarios. ¿En dónde? En esta misma área de producción. Listo, aquí tendríamos 60 operarios. ¿Y qué nos dicen también? Pues resulta que la empresa nos está comentando que cuando hay 60 operarios, la producción es de 4 unidades monetarias. Entonces, ya con esa información, venimos acá y empezamos a trabajar cada una de las operaciones. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Regáleme un segundito, yo voy a tener esto acá sin negrilla. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Miren, compañeros, que aquí tendríamos entonces, ¿cuántos operarios va a contratar el proceso 2? Va a contratar 40 operarios, ¿cierto? Entonces tenemos 40 operarios por 4 unidades monetarias que son las que producen. Eso nos da 160 unidades monetarias, menos la contratación, el costo de la contratación. Y recordemos, como es una unidad monetaria por cada operario, y acá este proceso estaría contratando 40 operarios, entonces sería 160 unidades monetarias, que sería la producción total, menos el costo de contratación, y eso nos da 120 unidades monetarias. Compañeros, hasta aquí todos van conmigo.
Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Excelente, mis estimados. ¿Quién tiene preguntas hasta ese punto? ¿Vamos bien ahí todos? Listo. Muy bien. Entonces vamos a mirar en ese mismo cuadrante qué pasa con el otro jugador. ¿Sí? En este otro jugador, ¿cuántos operarios tendría contratados? 20 operarios. Entonces decimos 20 operarios por las unidades que producen. Entonces en este caso serían 4 unidades monetarias, ¿cierto? 20 por 4 nos da 80 unidades monetarias, menos el costo. Y ese costo, mis estimados, ¿es de cuánto? Este señor contrató 20 operarios. Por lo tanto, 80 menos 20 nos va a dar un total de cuánto, o nos va a dar un resultado de cuánto, de 60 unidades monetarias. Listo. O sea que ya tenemos entonces acá la información de estos dos cuadrantes superiores. Ya está. Ahora vamos a trabajar con el cuadrante inferior izquierdo, es decir, con este cuadrante de acá, compañeros. ¿Qué pasa con este cuadrante? Pregunta, hagamos siempre los cruces. Si yo acá tengo un cruce de 40 y 20, ¿cierto? 40 por acá y 20 por acá, ¿cuántos operarios hay en esa planta de producción? 60. 60 operarios, ¿cierto? 60 operarios en esta planta de producción. ¿Y qué pasa cuando hay 60 operarios? Van a producir 4 unidades monetarias, ¿cierto? Entonces empecemos acá con la información. Miremos acá, mis estimados, algo. Miren, compañeros, para este proceso número 2, este que está en la parte superior, ¿cuántos va a contratar? Contrata 20 operarios, ¿cierto? Porque está en esta parte de acá de la matriz, en la parte izquierda de la matriz. O sea que va a contratar 20 operarios, perdón. Entonces serían 20 operarios por las unidades que producen, que serían 4 unidades monetarias. Eso nos da un total de 80 y le resto el costo de los operarios o el costo de la contratación, que serían 20 unidades monetarias porque serían 20 operarios. Entonces eso nos da un total de ¿cuánto? De 60. O sea que aquí el resultado es de 60. ¿Estamos de acuerdo? Ahora miremos qué pasa con este de acá. Miremos algo aquí, compañeros. Recuerden que acá es donde dejamos los números debajo de la diagonal y esta información pertenece a este jugador de acá, ¿cierto? El jugador izquierdo. Entonces acá tenemos 40 operarios, ¿cierto? O sea, 40 operarios por las 4 unidades monetarias que se producen, ¿sí? Eso nos da un total de 160 unidades monetarias, menos el costo de contratación. ¿Y cuántos está contratando? 40 operarios. ¿Cierto? Por lo tanto, mis estimados, entonces son 40 unidades monetarias, ¿vale? Tengan en cuenta esto, compañeros. Si nos hubieran dicho que el costo de contratación no fuera de una unidad monetaria, sino que fuera de 3 unidades monetarias, entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Para restar, restaríamos 40 operarios y lo multiplicamos por 3, porque sería el costo de contratación de cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este caso, pues es una unidad monetaria, por lo tanto sería entonces menos 40 por 1, o sea, 40 unidades monetarias, ¿cierto? Y eso nos da un total de 120 unidades monetarias. Listo, ya estamos acá. Ahora vamos a revisar, compañeros, qué pasaría entonces en este último cuadrante. En este último cuadrante, mis estimados, miremos cuántos operarios hay en toda esta planta de producción. Aquí tendríamos 40 operarios para el proceso 1 y 40 operarios para el proceso 2, ¿cierto? O sea, 40 y 40 en este cruce de acá, en este cruce, en este punto de cruce. Y ya sabemos entonces que cuando hay, si son 40 más 40 son 80 operarios. Por lo tanto, 80 operarios van a producir solamente 3 unidades monetarias. Por tanto, mis estimados, vamos a ver qué pasa. Acá entonces vamos a tener lo siguiente. Regálenme un segundito. Voy a correr esto un poco para acá. Listo. Entonces, acá, ¿qué tendríamos? Para este proceso número 2, contrata 40 operarios y lo multiplicamos por las unidades monetarias que producen. Ya sabemos que cuando hay 80 operarios, producen 3 unidades monetarias, o sea que son 40 por 3 unidades monetarias. Eso da un total de 120 unidades monetarias.
menos el costo de contratación, mis estimados. Y ya sabemos que si contratamos 40 operarios y cada uno cuesta una unidad monetaria, entonces yo resto simplemente 40. Y eso nos da un total, mis estimados, de 80 unidades monetarias. Perfecto. Y para este caso, compañeros, ¿qué pasaría con este proceso de acá, con el proceso 1? Ellos también van a contratar 40 operarios. Por lo tanto, sería 40 operarios por las 3 unidades monetarias que producen. Eso nos da un total de 120 unidades monetarias menos el costo de contratación, que son 40, y nos da un total, mis estimados, o un beneficio, pues como tal, un resultado de 80 unidades monetarias. Mis estimados, hasta ahí ya tendríamos entonces todos los resultados en la matriz, ¿cierto? Compañeros, hasta este punto, todos, absolutamente todos van conmigo. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional hasta ese punto? Profe, entonces el costo de cada empleado o el costo que pues en sí represente en el ejercicio, simplemente lo multiplicamos por el número de empleados que estemos utilizando. Tú lo has dicho, claro que sí, así es. Así es. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo les dije que el costo de contratación era una unidad monetaria, ¿cierto? Pero como les comenté ahora, si el costo fueran 3 unidades monetarias o si el costo fueran 1.5 unidades monetarias, entonces tendríamos que multiplicar 1.5 por los operarios que estemos contratando. Entonces, si estuviéramos contratando 20 operarios, sería 1.5 por 20. Y ese sería el valor que restamos en el costo como tal. ¿Estamos todos de acuerdo ahí, compañeros? Sí, señor. Fantástico. Bueno, mis estimados, vamos hasta ahí, muy bien. Ya está el ejercicio realizado. Solo nos falta identificar 2 cosas. Primero, identificar si existen estrategias dominantes. Vamos a revisarlo. Y por ahí derecho vamos a revisar si existe un equilibrio de Nash en este juego. Entonces vamos a revisarlo. ¿Listo? Vamos a determinar lo siguiente. Ojo pues compañeros que aquí viene algo fundamental en estos ejercicios. Vamos a determinar el criterio, ¿cierto? Vamos a determinar el criterio de decisión. Mis estimados, recuerden aquí algo fundamental, compañeros. Esto, mejor dicho, es un estándar. No lo podemos dejar de lado bajo ninguna circunstancia. Compañeros, recuerden esto. Si nosotros estamos en una empresa y estamos trabajando con una matriz y en esa matriz hay información, ¿cierto?, sobre utilidades. Ojo con esto, ojo con esto. Si hay información sobre utilidades, ganancias, retornos o beneficios para la empresa, ¿qué queremos hacer con esos beneficios? ¿Maximizarlos o minimizarlos? Para maximizarlos, profe. Maximizarlos. Fantástico. Excelente. Y si estuviéramos hablando de costos o de perjuicios para la empresa, ¿qué queremos hacer con esos costos? Minimizar. Fantástico, vamos a minimizarlos. Mi pregunta, compañeros, en este ejercicio, miren que nosotros estamos hablando sobre ¿qué? ¿Estamos hablando sobre perjuicios para la organización o estamos hablando de utilidades en productividad de los operarios? ¿De qué estamos hablando? Cuando nosotros decimos, cada operario produce tanto. De productividad, profe. Eso. ¿Y qué queremos hacer con la productividad, mis estimados? ¿Queremos maximizarla o queremos minimizarla? Maximizarla. Maximizarla. Muchachos, la tienen clarísima. Esa es la forma de determinar siempre los criterios, ¿vale? Entonces, ¿de dónde nosotros podemos tomar la decisión para determinar el criterio? Simplemente leemos el enunciado y analizamos los datos. Entonces nosotros decimos, ok, si nos están dando costos o nos están dando perjuicios, vamos a minimizarlos. Pero si me están dando beneficios para la organización, lo que yo quiero es maximizar esa parte, ¿vale? En este caso, mis estimados, estábamos hablando de productividad. Por lo tanto, vamos a buscar maximizarla.
Por lo tanto, mis estimados, vamos a utilizar un criterio ¿de qué? Un criterio de maximización. ¿Eso qué quiere decir? Que para identificar la estrategia dominante de cada uno de los procesos, vamos a utilizar un criterio de maximización. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollarlo acá. Recuerden esto, compañeros, acá que esta parte también es, mejor dicho, es crucial y vital para este tipo de ejercicios. Compañeros, recuerden esto, mis estimados. Para el proceso de arriba, en este caso, para el proceso de arriba o para el jugador de arriba, recuerden esto, por favor. El jugador de arriba siempre va a revisar la información mirando de arriba hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? De arriba hacia abajo. Y si mira de arriba hacia abajo, se va a encontrar acá la matriz, ¿vale? Pero entonces se va a encontrar dos números de frente, dos resultados de frente. En este caso, ¿cuáles dos resultados? Los que están en color verde. Entonces se encuentra uno acá y otro acá, ¿cierto? O sea, él está mirando hacia abajo, se encuentra dos resultados. ¿Cuáles son los dos resultados que se encuentra en un principio? Se encontraría 100 y 120. Como estoy utilizando un criterio de maximización, entonces, compañeros, la pregunta es la siguiente. Si me encuentro a 100 y a 120, ¿con cuál me voy? Con 120. Correcto. Muy bien, me voy con el mayor porque estoy utilizando una maximización. Quiere decir, compañeros, que voy a utilizar, voy a escoger entonces esta parte de acá, ¿cierto? Muy bien. Este mismo proceso o este mismo jugador va a mirar más hacia atrás, más hacia abajo más bien. ¿Y qué resultado se va a encontrar? Se va a encontrar al 60 y al 80. Como estoy trabajando un criterio de maximización, voy a irme ¿con quién? Con el mayor. En este caso, ¿cuál es el mayor? 80. 80. Fantástico, muchachos. La tienen clarísima. Entonces, compañeros, miren lo que vamos a hacer acá. Como estamos determinando ya las estrategias dominantes, miren, compañeros, que aquí ya dijimos que entonces este de acá, este señor o este jugador o este proceso o este gerente se va a ir entonces por contratar 40 operarios. ¿Por qué? Porque miren, compañeros, que la matriz tiene dos partes, ¿cierto? O sea, tiene dos mitades, por decirlo así. Uy, qué redundancia, ¿cierto? Entonces resulta que tenemos por este lado la alternativa de contratar 20 y la alternativa de contratar 40. Miren, compañeros, que para este proceso número 2, cuando está contratando 40 operarios, ¿qué se encuentra? Se encuentra que precisamente acá, mis estimados, en esta parte es donde tiene sus mayores beneficios. Por lo tanto, la estrategia dominante del proceso 2, ¿cuál es? Contratar 40 operarios. Miren, compañeros, ¿por qué? Porque independientemente de lo que juegue el proceso 1, independientemente de eso, este proceso 2, ¿dónde va a obtener siempre su mayor beneficio? Pues lo va a obtener contratando 40 operarios. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí ya tenemos nuestra primera estrategia dominante determinada. Compañeros, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta hasta ese pedacito? ¿Estamos claros? Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar, vamos a analizar qué pasaría con el proceso de la izquierda, ¿cierto? O sea, con el proceso 1. Recordemos esto. El proceso de la izquierda ya va a revisar los números, es de izquierda a derecha. Y él cuando mira de izquierda a derecha, ¿cierto? ¿Qué va a encontrar? Se va a encontrar dos números, ¿cierto? En este caso, compañeros, los números que están debajo de la diagonal. ¿Estamos? Si están debajo de la diagonal, ¿qué números encontraría este proceso 1? Se va a encontrar al 100 y al 120. ¿Con cuál de estos dos números nos vamos sabiendo que estamos utilizando un criterio de decisión de maximización? ¿Con el 100 o con el 120? 120. Con el 120, fantástico, muy bien. Miremos más hacia atrás. ¿Qué números nos encontramos? 60 y 80. ¿Con cuál número nos vamos? 80. Con 80. Muchachos, ustedes están voladores, excelente. Entonces, ¿qué quiere decir?
que para el proceso 1, la estrategia dominante, ¿dónde va a estar? Acá precisamente, compañeros. Va a estar acá. ¿En contratar cuántos? 40 operarios. Hasta ahí todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Entonces, ya determinamos nuestras estrategias dominantes. ¿Qué es lo que falta? Determinar si existe un equilibrio de Nash en este juego. Entonces, vamos a mirar. Recuerden, compañeros, que el equilibrio de Nash en este caso es simplemente determinar, o simplemente se da, pues, se da como tal, es cuando los dos jugadores tienen la misma estrategia dominante. ¿Estamos de acuerdo? Eso es fundamental, compañeros. Les doy una clave acá fundamental. Recuerden que estamos trabajando con dos jugadores, ¿cierto? Si solo uno de los dos jugadores tiene estrategia dominante, no hay equilibrio de Nash. ¿Estamos de acuerdo? O es más, si ninguno de los dos jugadores tiene estrategia dominante, entonces no hay equilibrio de Nash. ¿Eso está claro, compañeros? Sí, señor. Perfecto, muchachos. Entonces estamos claros. Pero en este caso, Profe, ¿qué nos está dando de resultados? Sí, señor, cuénteme. repito nuevamente, bueno, el escenario cuando no se da el equilibrio de Nash, para aclararlo. Claro que sí, de una. ¿Cuál es el tema? El equilibrio de Nash es cuando los dos jugadores tienen la misma estrategia dominante. Eso es equilibrio de Nash. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo no hay equilibrio de Nash? ¿Cuándo no hay? Entonces, si solo uno de los jugadores tiene estrategia dominante, el otro no la tiene, entonces no hay equilibrio de Nash. ¿Estamos de acuerdo? Y si ninguno de los dos jugadores tiene estrategia dominante, tampoco hay equilibrio de Nash. ¿Estamos ahí? Listo, profe, una gracias. Fantástico, fantástico. Muy bien, excelente. Entonces, en este caso, mis estimados, miren que los dos jugadores tienen estrategia dominante. Los dos tienen. Y hay algo adicional. Miremos que los dos jugadores tienen la misma estrategia dominante. Porque miren que la estrategia dominante para el proceso 2, ¿cuál es? Contratar 40 operarios, ¿cierto? ¿Y cuál es la estrategia dominante para el proceso 1? Contratar 40 operarios. Por lo tanto, podemos dar entonces acá la solución, ¿cierto? Y la solución, compañeros, es la siguiente. Podemos entonces determinar esto. Si existe equilibrio de Nash en este juego, ya que ambos jugadores, ¿cierto? Ya que ambos jugadores presentan la misma estrategia dominante, en este caso es contratar 40 operarios. Listo, mis estimados. Y esa sería la solución del ejercicio. Pero entonces vamos a analizarlo de otra manera también, que me parece pues interesante. Miren, compañeros, que aquí lo que debemos también analizar es esto. Quiere decir, compañeros, que en este caso, para este ejercicio en cuestión, para estos dos gerentes de producción, ¿qué podemos determinar? Que la mejor opción para ellos optimizar toda esta área de producción basados en su productividad o en la productividad de los operarios, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor opción para ambos? Contratar 40 operarios. ¿Estamos de acuerdo? Y miren algo, compañeros. Vamos, hasta ahí llega el ejercicio, ¿cierto? Ya terminamos el ejercicio, ya está. Pero entonces, venga, miremos algo acá. Miren, compañeros, que ¿cuál es la aplicación de todo esto? ¿Se acuerdan lo que yo les comenté hace 8 días sobre ese tema de mercados? Sobre ese tema de los mercados acá en Colombia, cuando unas empresas extranjeras vinieron y penetraron el mercado, incluso pues practicando o haciendo prácticas de dumping, que sería esa competencia desleal, pues esa es una de las aplicaciones. Pero miren, mis estimados, algo.
si ustedes van a ser los gerentes de una empresa productora, una empresa industrial como tal, y tuvieran este caso, y entonces ustedes estuvieran por encima de estos dos gerentes, ¿cierto? Pues, ¿qué va a pasar? Que la idea es que nosotros como gerentes, un gerente general debe siempre tomar decisiones en pro de maximizar los beneficios de la organización. Recuerden que la maximización del beneficio o en maximizar resultados o en minimizar resultados, depende del caso, ¿cierto? Si estamos hablando de beneficios o de costos. Muy bien, pero ¿cuál es el tema? Miren, compañeros, que si nosotros fuéramos los gerentes generales de esta empresa y tuviéramos que decidir nosotros sobre cómo debe ser la contratación de cada uno de los procesos o cómo debe ser la contratación de cada uno de los gerentes, miren, compañeros, que aplicando una teoría de juegos podemos determinar de manera muy práctica, de manera muy simple, que cada uno debe contratar 40 operarios. ¿Por qué? Porque resulta que solo en ese caso, ¿cierto? Y en ese cuadrante o en ese estado de la naturaleza o en ese suceso podemos determinar de manera exacta que se va a maximizar la productividad de todos los operarios contratados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, compañeros, que ahí vemos una aplicación muy clara de lo que es un equilibrio de Nash o lo que es la teoría de juegos. Compañeros, preguntas hasta acá, o todo está completamente claro. Sí, profe, solo que no coloque la cascarita en el examen, quítela. No, pero ya está, ya no la puedo quitar. Muy bien, compañeros. No se me preocupen por ese tema. Les voy a dar entonces la clave fundamental para que ustedes puedan desarrollar el parcial. Listo, voy a dejar de grabar en este momento. Listo.